La Casa Pitaya es un proyecto diseñado para ser una casa de fin de semana, la cual busca generar una fuerte conexión con la naturaleza. Está ubicada en Mindo, el cual es un pueblo situado en un bosque húmedo. Esta zona se caracteriza por tener altas precipitaciones, clima cálido y una humedad ambiental bastante elevada. Busca generar una relación entre lo artificial y lo natural, entendiendo por natural la flora y fauna y lo artificial a lo que se enfoca en resolver las necesidades cotidianas. Como materialidad, este proyecto utiliza madera de pino laminada con un ancho por pieza de 11, 3,5 y 7,5 centímetros, un alto de 30 centímetros y una longitud máxima de 9,5 metros. El peso por la pieza más larga es de 145 kilogramos. Se utilizan uniones de metal y se asientan sobre soportes metálicos para proteger la Uniones y madera. transferencias de cargas en la casa pitaya. Primeramente, las uniones a los elementos estructurales primarios. La casa utiliza un sistema de estructura ligera de madera laminada y metálica, donde los componentes principales se ensamblan con uniones atornilladas y placas metálicas. Estas uniones permiten precisión, rapidez en el montaje y desmontaje, además de dar flexibilidad al armado molecular. Por otro lado, la transferencia de cargas hacia el terreno desde la estructura primaria se trabaja desde la cubierta y los entrepisos que transmiten a través de pórticos y vigas de madera y metal hacia las columnas principales. Estas a su vez descargan en bases puntuales apoyadas sobre pilotos o dando de hormigón donde se distribuyen las cargas hacia el terreno. Ahora bien, ¿de qué manera el sistema estructural y los materiales cualifican al espacio arquitectónico? El sistema estructural se expone y no se esconde, convirtiéndose en parte del lenguaje arquitectónico. La madera laminada y el acero no solo cumplen funciones portantes, sino que también aportan una sensación de ligereza, transparencia y modularidad. La estructura ordena el espacio con ritmo repetitivo, genera sombras y enfatiza la conexión con el entorno tropical. En este sentido, la tectónica, como se construye y se muestran los materiales, adjetiva el espacio como ligero, permeable, flexible y contemporáneo, dialogando con el clima y el paisaje. La geometría base de Casa Pitaya está organizada por una retícula lineal de piezas de madera laminada, CLT, dispuestas sobre dos plataformas a distinto nivel. La estructura principal es un entramado sistemático de piezas rectangulares de sección 30 por 11 centímetros, cuyas longitudes varían en función del transporte, longitud máxima 9,5 metros. Y las columnas son piezas continuas que abrazan la viga longitudinal para soportar vigas transversales. Esto condiciona la altura máxima y la modulación del proyecto. La estructura secundaria se encarga de sostener los cerramientos y se conecta directamente con la estructura primaria, formada por vigas y columnas. Para diferenciar los distintos niveles estructurales se usaron tres anchos de madera: 11 centímetros para la estructura principal, 7,5 para la estructura secundaria y 3,5 centímetros para los accesorios. Las piezas de la estructura secundaria, al ser más delgadas, se apoyan o anclan sobre la estructura principal, facilitando un montaje manual sencillo. Además, estas piezas se modulan para que los herramientas pudieran instalarse de manera eficiente. Las columnas descansan sobre soportes metálicos que las aíslan de la humedad del terreno. Esta disposición también influye en cómo se fija la estructura secundaria en la base, asegurando estabilidad y durabilidad. Los herramientas se apoyan sobre la estructura secundaria y se fijan con técnicas estándar de carpintería. Primero se colocan los listones o rastreles que se atornillan o clavan a la subestructura. Sobre estos listones se instalan los tableros o revestimientos sujetos con tornillería inoxidable o clavos estructurales. Para unir piezas entre la estructura primaria y secundaria se usan tornillos autorroscantes, escuadras metálicas y herrajes específicos de madera o CLT. Estas técnicas aseguran que los herramientas queden firmes y alineados. Además, siguen prácticas documentadas en manuales de construcción en madera. Así las estructuras eh, mezcla solidez con facilidad de montaje. Ahora vamos a hacer una pequeña descripción del proyecto.
El proyecto diseñado por Ken Okuma traslada el principio del juguete tradicional japonés Sidori a escala arquitectónica. Se construye una malla de piezas de madera de 60 por 60 milímetros dispuestas en una retícula cúbica de 50 centímetros que envuelve el edificio y lo convierte en una experiencia espacial única. El principio que fundamenta el sistema estructural primario es la modularidad tradicional de Chidori. El Chidori es un antiguo juguete japonés formado por varillas de madera con juntas especiales. Estas pueden ser entrecortadas o muescadas y se ensamblan sin la necesidad de tornillos o pegamentos. Es decir, solamente necesitan deslizamientos o torceduras de los elementos. En el juguete original, cada varilla tiene una sección cuadrada de 12 milímetros. Ahora bien, ¿cómo se adapta, cómo se ajusta ese sistema al proyecto? En este caso se utilizaron piezas de 60 por 60 milímetros en longitudes de 2 metros o 4 metros. Es decir, se exageraron las dimensiones para poder así ajustarlo a un espacio habitable. Asimismo, se organizó una rejilla cúbica con módulos de 50 por 50 centímetros que funciona tanto como estructura portante y elemento más de carácter estético. En cuanto a los materiales predominantes, la madera fue el material principal que se utilizó, y con respecto a los tipos de uniones, en este caso se realizaron ranuras y muescas en los extremos de las piezas para poder así insertar unas en otras. De este modo, la estructura se mantiene rígida solamente con la geometría del encaje, de tal forma que no necesitan elementos metálicos o... ¿De qué manera el sistema estructural y los materiales califican el espacio? El sistema estructural de madera entrelazada estabiliza y defiende la atmósfera del sitio. La repetición del módulo genera una sensación de ligereza, transparencia y orden, donde la luz tamizada crea un espacio cálido y vibrante. El uso de madera cualifica el espacio como natural, acogedor y tradicional, a la vez que proyecta una innovación. Transferencia de cargas y geometrías base. La transferencia de cargas se inicia desde la envolvente y los forjados. Estos son recogidos por una retícula modular de madera. Esta red tridimensional distribuye los esfuerzos entre los elementos de la malla hasta ciertos puntos reforzados. Desde estos puntos se descargan sobre los muros y las bases de concreto armado, que cumplen la función de elementos resistentes y de cimentación, garantizando la evacuación de las cargas verticales. Finalmente, en cuanto a la geometría, el proyecto se organiza sobre una malla ortogonal tridimensional que funciona como un módulo básico repetido y que además se apoya y se une con planos y núcleos. En el Centro de Investigación del Museo G.S. Prosto del arquitecto Ken Okuma, la estructura secundaria, es decir, la retícula tridimensional de madera basada en el sistema Sidori, se articula con la estructura primaria mediante placas de acero que fijan la celosía a los muros portantes y otros elementos principales. De esta manera, las cargas que recibe la retícula se transfieren hacia la estructura primaria, garantizando estabilidad sin que la ligereza visual de la madera pierda capacidad portante. Ahora bien, la articulación mediante la estructura terciaria con la estructura secundaria está compuesta por los herramientas como paneles, vidrios o superficies ligeras que se integran directamente en la retícula de madera. Esos elementos se alojan dentro de los módulos de la retícula, apoyándose en los listones mediante ensambles, herrajes o ranuras adaptadas al sistema, lo que permite uniones discretas que no interrumpen la continuidad del entramado. Así la rejilla actúa a la vez como soporte y como marco para los herramientas.